Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto en la jornada de hoy con el diputado Marcelo Llanos. Vamos a hablar sobre la situación de Eduardo Fellner, que acaba de ser imputado por el fiscal Araya en el marco del escándalo, la corrupción de las viviendas aquí en la provincia de Jujuy. Finalmente, Fellner tendrá que explicarle a la justicia el latrocinio de la corrupción de las viviendas en la provincia de Jujuy. Desde hace mucho tiempo venimos desde estos micrófonos preguntándonos por qué nadie le pedía explicaciones al máximo responsable político de la corrupción en la provincia de Jujuy. Hace 6 meses que venimos hablando del tema. Finalmente, un fiscal, el doctor Gustavo Araya, como ustedes saben, acaba de imputar a este señor Fellner por los delitos de abuso de autoridad en concurso real, con falsedad ideológica, concursados realmente, con coautoría de fraude a la administración pública. Esta es la figura de la carátula. Y hemos podido averiguar algunas cosas, de cuestiones que tienen que ver con la causa. Este señor Fellner, si usted me permite, le cuento, creó por decreto la famosa Unidad Ejecutora Provincial en el marco del programa socioeconómico para la construcción de viviendas con fondos nacionales, que tenía 2 objetivos: construir viviendas y ejecutarlas con los jujeños desocupados que cobraban planes con un instrumento que eran las cooperativas. El decreto es el 7759 del año 2007. Lo crea con el argumento de que el IBUJ estaba superado en su capacidad para la construcción de viviendas. Según la justicia, o según las investigaciones que hizo el propio fiscal, el IBUJ no construyó viviendas entre 2003 y 2007. O sea que no habría motivo por el cual argumentar que el IBUJ estaba tapado de compromisos o de trabajo. Les recuerdo que el IBUJ es un ente autárquico, creado por ley, y para sacarle las facultades al IBUJ, acá tengo la ley 3354, que habla de la autarquía del IBUJ y de las competencias del IBUJ. El Instituto tiene por objetivo esencial llevar a cabo en el ámbito oficial en la provincia, conforme a las atribuciones otorgadas por la presente ley, la política fijada en materia de vivienda y urbanismo por el Poder Ejecutivo, poniendo en marcha mecanismos capaces de promover y orientar el esfuerzo de todos los sectores hacia la solución del problema habitacional. 3354 es la ley del 25 de abril de 1977. Es decir que el IBUJ es el organismo, el único organismo capaz de poder administrar un plan de viviendas, ¿no? Técnica, jurídica y administrativamente. Pero vuelvo al decreto que dicta Fellner. En el decreto, el exgobernador habría incurrido en 2 mentiras. La primera es que, como le decía, argumenta que el IBUJ estaba abarrotado de trabajo. Y la segunda, hay una contradicción en el texto del decreto, cuando se menciona que la unidad ejecutora provincial puede recurrir al IBUJ si la unidad ejecutora se ve superada en su capacidad operativa. ¿Cómo? El IBUJ estaba
no operativo y ahora es operativo si la unidad ejecutora tiene algunos problemas. ¿Cómo es el tema? Acá la justicia encuentra una contradicción. Es importante destacar que el IBUJ cuenta con la estructura, como le decía, y el personal técnico para hacer frente a estos programas socioeconómicos que vienen financiados con recursos del Tesoro Nacional. Según la justicia, lo que buscaba Fellner con el decreto, crear esta unidad ejecutora para agilizar el flujo de recursos sin ningún control que iban directamente a Milagro Sala. Fellner incurre en el delito de abuso de autoridad porque viola la Constitución provincial en los artículos 10 y 15, acá tengo la Constitución de la provincia, donde se habla del origen de la prelación de normas vulneradas por el propio decreto. Es decir, que un decreto viola la ley. ¿Se entiende? Incurre en el delito además de falsedad ideológica porque miente en el decreto. Ya le conté la mentira. Y ambos procedimientos se interpretan, al menos así lo ve el fiscal, como fraude al Estado. Para la justicia, Milagro Sala es la autora del fraude. A ella llegaban los dineros que después giraba a Olivos, a donde sea, a López, a donde sea. ¿Se entiende? Pero para ello se necesitaba un coautor. Y el coautor es Fellner, que crea la unidad ejecutora como una zona liberada, ¿verdad? Para que los recursos vayan a Milagro Sala sin el control del IBUJ. Y esto también, aquí también tiene la responsabilidad Cosentini porque firmó el decreto. Y además, la unidad ejecutora funcionaba en el ministerio del ingeniero Cosentini. Carrizo y Mercado, los otros dos imputados, son partícipes necesarios de esta maniobra. El señor Fellner dentro de poco tendrá que buscarse un abogado para darle explicaciones a la justicia sobre lo que pasó en esta provincia. Le llegó la hora. Y me parece bien porque los jujeños así lo están pidiendo. En un minuto converso con el diputado Marcelo Llanos. Gracias, señor director, muy amable. El diputado Marcelo Llanos con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, muy amable. Bueno, ¿cómo recibió usted la noticia de la imputación al ex gobernador? Bueno, a ver, conocíamos algunos detalles de la denuncia que había llevado conjuntamente el fiscal anticorrupción con el fiscal de Estado Miranda ante la justicia, con copiosa documentación. Nosotros siempre argumentamos de que había responsabilidades jerárquicas superiores en este tema, que la cosa no se agotaba en algunas personas como el presidente del IBUJ o alguna contadora que simplemente cumplía con trámites contables y administrativos. Había una responsabilidad también política y lo veníamos marcando. Estábamos preocupados también porque bueno, veíamos que por ahí la causa se estancaba en los estamentos intermedios y no apuntaba hacia los verdaderos responsables. Creo que la decisión que ha tomado el fiscal es una decisión valiente, tendrá los elementos suficientes él como para haber tomado este paso procesal, que no es ni más ni menos que determinar que existen elementos suficientes para sustanciar una investigación judicial en donde los imputados ahora tienen la oportunidad, una vez que se les fije fecha de indagatoria, de presentarse con todos los elementos de defensa que ellos crean hacen a la defensa de su proceder y tratar de justificar esto que para nosotros es muy difícil de justificar, ¿no? Realmente la cantidad de viviendas que se han pagado, que no se han construido, algunas que se han pagado como el 100% ejecutada y están a medio hacer, con un fraude a la administración que ha actualizado los montos, llega a cerca de 1.200 millones de pesos, me parece que va a ser muy complicado poder encontrarle alguna justificación técnica, jurídica o contable a este desmanejo que hubo en estos recursos de la nación. ¿Usted coincide con la hipótesis del fiscal de que crean esta unidad ejecutora para eludir los controles del IBUJ? Sí, mire, yo creo que además, bueno, la gente del IBUJ, algunas personas que trabajan ahí muchos años nos contaban de que ellos, bueno, se los trataban de sacar del medio porque eran gente que de pronto no se iba a prestar algunos tipos de maniobras. Pero esto también, la creación de estas unidades ejecutoras también venían impuestas por la nación.
en los convenios que se firmaban exigían la conformación de una ejecutora que no ponga tantas trabas y ellos puedan agilizar digamos, el manejo de fondos de manera mucho más rápida y expedita, pero no era porque las viviendas se ejecuten más rápido, sino que había realmente un apuro en tener los fondos, claro, digamos, en volver a hacerse de la plata. Es decir, sacarla de las arcas estatales y que pasen en efectivo, como hemos visto en filmaciones y demás, a determinadas organizaciones que, según lo que cuenta la misma diputada Balconte, luego esta plata se ponía en bolso y se llevaban algunos personajes políticos de la nación. Yo creo que hoy se está pagando la irresponsabilidad de haber sido muy condescendiente con las autoridades nacionales. Por eso digo, acá, digamos, cuando Fellner piensa en el decreto, hay un acuerdo político con De Vido o con López. O con la misma presidenta. O Kirchner o Cristina, ¿no? Kirchner, porque esto estamos hablando del 2007 en adelante. 2007, claro. ¿No? Sí, y además que hay algunas cuestiones graves. El propio gobernador ha comentado que en una charla con Fellner, cuando Fellner era gobernador, le plantea que conocía cómo se llamaban la plata de Jujuy. Así es. O sea, que acá nadie se puede hacer el distraído de lo que ha pasado. Se están pagando las consecuencias de haber dicho todo sí al kirchnerismo, de no haberle puesto trabas, de haber no tener la valentía necesaria como funcionario público de plantarse en algunas cosas que conocemos que muchos gobernadores se le han querido imponer estos esquemas y se han plantado y han dicho no. Y hay otros que, bueno, han sido genuflexos a este tipo de cosas y hoy la situación está a la vista. Y acá se ha terminado perjudicando gente que hoy no tiene su vivienda, gente que no ha podido trabajar en esas viviendas y se ha hecho realmente, como usted lo marcaba, un latrocinio de recursos estatales como no tiene parangón en la historia de Jujuy. Ahora, ¿usted cree que hay elementos, no sé si usted pudo ver el expediente o por lo que nosotros acabamos de contar, ¿usted cree que esto le da más argumentos al fiscal para avanzar en el procesamiento de Fellner? Bueno, dependerá seguramente de los resultados de la indagatoria y cuáles son los elementos de defensa que pueda argumentar el doctor Fellner, pero a nosotros nos parece muy difícil por una cuestión objetiva. La plata llegó, la plata ya no está y las viviendas tampoco. Es decir, que evidentemente acá no se agota la responsabilidad de algún delito menor como abuso de autoridad. Acá hay una cuestión de un fraude, de una asociación ilícita, que seguramente será el fiscal que determinará, porque esta asociación ilícita está clara, es una organización estable en el tiempo que se ha conformado para cometer delitos y en donde distintos personajes han tenido papeles más o menos importantes en este andamiaje. Yo creo que en algún momento seguramente la justicia con todos los elementos podrá evaluar y tipificar como correspondan estos delitos, porque en la imputación es simplemente una calificación provisoria, pero será en el procesamiento, en caso de que hubiere procesamiento, donde se van a determinar cómo corresponde la tipificación de los delitos y la responsabilidad que le cabe a todos los autores. ¿Usted era optimista de que la justicia iba a dar este paso? A ver, ¿O creía que esto tenía un techo? Tenía temor que tenga un techo, pero realmente hay una decisión también en su momento cuando se ha reformado todo el Poder Judicial, se han creado todos estos estamentos, cuando se ha creado la Oficina Anticorrupción, cuando el gobernador mismo en la apertura de sesiones ordinarias denunció este hecho, porque lo dijo con números, cuántas eran las viviendas no construidas, cuántas eran las que estaban a medios de hacer y cuántos eran los fondos que se habían desviado y que él iba a hacer las respectivas denuncias, noté una decisión política, por lo menos del Ejecutivo, de poner en conocimiento de la justicia estas irregularidades y que sea la justicia en definitiva la que determine quiénes son o no autores, cómplices o coautores de estos hechos. ¿Este es el fin con esta decisión que toma la justicia? ¿Usted cree que políticamente es el fin del Frente para la Victoria? El Frente para la Victoria ya estaba condenado al fracaso de hace varios años atrás. No quisieron ver la realidad, se alejaron de la gente, establecieron estas cosas con De Vido, con López, con todas estas organizaciones que de pronto se apropiaban de recursos públicos y algunos que denunciábamos esto éramos calificados como la antipolítica, digamos, y yo creo que la política es otra cosa. La política es ponerla al servicio de la gente, no de algunos personajes en donde se han aprovechado de esta situación y desean ser un gobierno nacional, popular, preocupado por la gente y han dejado miles de jujeños sin vivienda, miles de jujeños que no han podido trabajar, han dejado una provincia sumida en la pobreza por ser condescendiente con los patrones que tenían en Buenos Aires. Creo que esto no es la política es otra cosa. Me da como la impresión de que... es decir, la justicia está decidida a avanzar como nunca antes en años en la provincia de Jujuy. ¿Usted cree que hay realmente usted nota que hay independencia de los jueces? Y además los fiscales que trabajan con tranquilidad. Sí, hay más independencia y además hay una cuestión fundamental. Hoy ya los jueces saben que sus ascensos no dependen del dedo de la política. Todos los cargos se concursan.
Entonces creo que esto también es un hecho importante, porque antes había un juez que si tomaba una definición, un fiscal, esto le acarreaba enemigos políticos y estaba condenado a nunca progresar en la carrera judicial. Los jueces también, aunque no lo hicieran a propósito, subjetivamente esto influía realmente en sus decisiones y lo cohibían. Se autocensuraban. Se autocensuraban, tenían que ser mucho más cautelosos, tenían otro tipo de presiones. Creo que hoy la justicia tiene las manos libres, porque esto hay que explicarle a la gente, que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden imputar, procesar, ni ordenar la detención de nadie. Simplemente cumplen con la tarea que tendría que haber cumplido Fernández en su momento, que si conocía hechos delictivos, llevarlo a la justicia y que sea la justicia en definitiva la que determine responsabilidades. Acá hay hechos muy graves, lo que han pasado en Jujuy, y nosotros esperamos que esto se esclarezca de una vez por todas. Usted sabe que, o conoce, ¿no?, que el gobernador Morales, me lo acaba de mencionar, comentó para un medio nacional que Fernández sabía de la valija. Sí, ¿Usted sí. cree que el fiscal tiene que llamarlo al gobernador para que ratifique el tema? Sí, yo creo que el gobernador no va a tener problemas. Si lo Pero ha digo, hecho no, pero digo, la públicamente, justicia sí, tiene que avanzar. Sí. Y además, Gerardo Morales es un funcionario público y como cualquier otro va a prestarse a la justicia a aportar todos los elementos que hagan al esclarecimiento de esta causa. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando también con el doctor Miguel Cabeza, porque estamos por aportar unos elementos a esta denuncia que han hecho los intendentes diciendo que eran coaccionados por la gente de Milagro Sala para entregar los fondos. Nosotros hemos tenido acceso a documentación que la estamos por entregar a la justicia, donde damos cuenta que no es así, de que había connivencia entre algunos mandatarios y organizaciones sociales, en donde incluso las organizaciones sociales le dejaban firmados recibos en blanco a los intendentes para que los llenen por el monto y por la forma que quisieran. Así que aquí hubo muchas cuestiones que se tienen que seguir esclareciendo y creo que esto recién empieza. Realmente si se profundiza la investigación, como creo que lo está haciendo el fiscal, que hay que darle el espacio necesario. Muchas veces los tiempos de la política son muy ansiosos, pero la justicia maneja sus propios tiempos y puede llegar al meollo de la cuestión, nos vamos a topar con muchas más sorpresas. Yo tengo como la impresión de que el Frente para la Victoria, hoy en su rol de oposición, está más preocupado en defender delincuentes que en proponer cosas importantes para la provincia. Porque fíjese lo que pasa en el bloque, ¿no? Hay funcionarios, exintendentes con causas judiciales que son asesores del bloque, ¿no? Sí, se ha transformado en un aguantadero de gente con graves problemas con la justicia y además están preocupados por defender a gente hacia afuera, por defender a gente como Fernández que tiene problemas con la justicia. De hecho, hay un documento presentado al Superior Tribunal pidiéndole que interceda sobre la labor de los fiscales. Que no corresponde además. Que no corresponde además. Porque ¿no es además cierto? los fiscales a través de la nueva ley tienen autonomía y además son quienes llevan adelante la instrucción, digamos. Así ¿no? es. Pero bueno, a ver... ¿Pero usted cree que están más preocupados en eso que en Sí, otra porque cosa? además tiene una concepción de la vieja política. ¿Cuál era la vieja política? Hagamos un pacto político en donde la política manejaba la justicia y en donde se le dice usted no avance en determinadas causas y nosotros te damos los votos asegurando la gobernabilidad. Este fue el acuerdo que siempre quisieron hacer. Y hoy hay otra política, es decir, muchachos, hagan política, hagan los acuerdos políticos, pero no metan al Poder Judicial, no metan otro tipo de cuestiones. Entonces yo creo que en el Frente para la Victoria hay gente muy valiosa, no son todos iguales, no se puede meter a todo en la bolsa, pero lo hemos dicho más de una vez, muchachos, si ustedes terminan siendo funcionales a este esquema de apretar jueces o fiscales para que no se investigue, para proteger a determinados personajes, me parece que van a terminar todos involucrados en lo mismo. Y la política, vuelvo a repetir, para nosotros es otra cosa. Nosotros nos dijeron que somos la antipolítica, que vivimos con los pies en los barros, pero evidentemente lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, a ver, sería muy hipócrita decir que en el Frente para la Victoria son todos corruptos, porque no es verdad. Pero es más hipócrita decir que los que estábamos en política no conocíamos de estos manejos, no conocíamos de los bolsos de dinero, no conocíamos de los manejos que se hacían y no conocíamos de cómo se hacían en el tema de las viviendas para apropiarse de recursos públicos por obras que nunca se hacían. Esto sería muy hipócrita, porque los que estamos en política sí lo sabíamos. Entonces no podemos hoy tratar de amparar todo lo que ha pasado y decir que esto es simplemente una persecución política. Muchachos, acá no hay persecución política posible. La gente dio un veredicto en las urnas y creo que le ha puesto fecha de vencimiento al Frente para la Victoria. Hoy lo que hay es un resabio, un rejuntado tratando de proteger lo que ya no se puede proteger porque quedó a la vista de todos. ¿Usted cree que esta situación particular que involucra a Fernández va a producir algún quiebre en el bloque del Frente para la Victoria? Legisladores que están pensando a lo mejor dar un paso al costado. Ayer dio una señal, el vicegobernador Aquín habló con nosotros por radio y nos dijo, mire, un diputado del Frente para la Victoria me dijo que él no estaba dispuesto a prestarse a ninguna situación de defensa de ningún delincuente.
Mire, hay muchos diputados que ya desde hace tiempo vienen pensando en abandonar ese bloque. Lo que pasa es que el reglamento interno que hoy tiene la legislatura le dice que si usted abandona el bloque se queda sin personal, se queda sin fondos para manejar su bloque, es decir, termina siendo un paria dentro de la legislatura. Por eso nosotros incluso hemos apuntado a reformar el reglamento interno de la legislatura y que sea el mismo reglamento que tiene el Senado o la Cámara de Diputados de la Nación, en donde cada diputado sigue su ideología política, no la pertenencia no a un determinado frente. Hay que darle libertad a los diputados que no piensan ya igual que algunos muchachos que están en el Frente para la Victoria para que empiecen a tomar decisiones y tomen su propio camino y no terminen embarrados en este tipo de cuestiones. Ahora, la gente, cuando uno sale y le pregunta, ve con beneplácito, ¿no?, el avance de la justicia. Ahora la gente quiere ver a los dirigentes que se equivocaron presos. Sí, es decir, que acá no termina la historia. Es que la gente durante muchos tiempos se les dijo que bueno, que ahora sí la justicia, que hoy todos vamos a tener que responder de la justicia, y no lo ve, porque para la gente la imputación es un paso procesal que le resulta indiferente, porque decir, mientras la gente la ve tranquila en la calle, dice, este muchacho nunca le ha pasado nada. Lo que están dentro de la justicia, del derecho procesal, de la política, entienden muchas veces una imputación o la gravedad de un procesamiento. Pero bueno, hay que explicarle, y vuelvo a repetir, creo que la gravedad institucional de los delitos que se imputan, los montos que se están involucrando, de los bienes jurídicos protegidos en este tipo de cosas ameritan de que la justicia sea cautelosa y avance a paso firme. Nosotros en esto no le tenemos que poner tiempo, simplemente que avance sin pausa, con la prudencia que corresponde y que cuando tenga que determinar responsabilidad lo haga con el fundamento para que se desvirtúe aquello de que acá hay persecución política o lo que fuera, sino que sea con argumentos sólidos para que cualquier ciudadano que lea una imputación, un procesamiento, entienda con claridad cuáles han sido las responsabilidades. A mí me parece que se equivocan los diputados si dicen es una persecución política. Sí, hay persecución, pero de la policía a los funcionarios que se equivocaron. Sí, a ver... Ahora, perdóneme, le hago una... Sí. Lo que pasa es que muchas veces se utilizó la política para perseguir, ellos vienen de esa escuela. Claro. Entonces creen que es todo lo mismo, y no es lo mismo, digamos. Ajá. Está muy bien. ¿Usted tiene conciencia del costo de la corrupción económico? ¿No? Porque fíjese, le cuento un caso. El ministro Risotti acaba de destrabar 500 millones de pesos para poder terminar las viviendas que la Tupac Amaru no hizo. O dejó a medias. Sí. Esos 500 millones de pesos podrían ir a otras cosas. Por supuesto. Usted, el impacto económico de la corrupción, ¿usted lo entiende que es importante? Hay 1.200 millones de pesos en vivienda, 1.000 millones de pesos detectados por el Tribunal de Cuentas. Eso actualizado a montos de hoy, más otros desmanejos como el Instituto de Seguro de Jujuy y otros organismos del Estado. Se está hablando de cerca de 3.000 millones de pesos a valores históricos. Nosotros no tenemos idea el daño que esto ha producido, digamos. Porque muchas veces yo he visto muchos papers que se escriben que la corrupción en definitiva no tiene impacto en definitiva sobre el saldo final, ¿no es cierto?, de un Estado. Pero yo creo que en Jujuy sí, estamos hablando de una provincia de Jujuy en donde se han dejado de construir miles de viviendas, en donde miles de personas han dejado de percibir sus salarios, esa gente volcaba esos salarios al circuito económico local, al circuito comercial local. Estamos hablando de importes realmente impactantes, digamos, vuelvo a repetir, para una provincia como Jujuy. Si estos 3.000, 4.000 millones de pesos que actualizados habría que ver a cuánto se llega, se hubieran volcado hoy en infraestructura en la provincia, realmente tendríamos un Jujuy distinto, ¿no? Y no padeciendo de muchas carencias como las que tenemos hoy. Diputado, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. El diputado Marcelo Llanos, ¿no?, haciendo referencia al tema de la situación tras la imputación de Eduardo Fernández. Vuelvo a repetir, la sociedad está esperando la reacción de la justicia, que lo está haciendo. Está avanzando. El diputado Llanos recién nos decía, los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos de la política ni los tiempos de la gente. En eso es cierto. Pero la gente quiere ver a los responsables, primero quiere que aparezca la plata. Y en segundo lugar, presos a los responsables del latrocinio generado en la provincia de Jujuy durante todos estos años. Este es un primer paso. Recuerde, hace semanas atrás estábamos preguntándonos por qué no se lo convocaba a Eduardo Fernández, responsable político de esta provincia hace 6 meses. Bueno, ahora la justicia ha dado un paso importante. Y esto no es un tema menor. Esperemos que la justicia llegue a fondo sobre esta tragedia que padecen los jujeños. Ya viene Palpala hoy. Chau.
Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.